más buena onda de que se acuerden de las tareas pendientes, ¿no? Entonces, recordándoles su lectura de la siguiente semana. ¿De acuerdo? Es lo que debería estar leído para la unidad 2. No se olviden que las unidades tienen siempre por lo menos 2 clases, ¿no? Quiere decir que Martínez Hernández veremos en 2 clases. Sería importante que la vayan ya preparando para que el siguiente miércoles, pues, tengamos material mutuo para discutir, ¿no? Entonces les puse esto para que no lo olviden, está en su programa, solo es un recordatorio, está también en unos tips, les he puesto algunos temas clave, no son todos, hay más, pero bueno, esto es importante, ¿no? Entonces también les pongo esto en el aula virtual, ¿de acuerdo? ¿Les parece, doctores? ¿Les parece? Estamos, ¿no? Entonces ya. Eh, amerita su tiempo la lectura, no se vayan a descuidar. Déjenme, comparto la otra pantalla. ¿Alguna pregunta, comentario antes de iniciar? ¿Cómo estamos funcionando? Cuéntenme cómo nos está yendo con Michelle. Infórmanos qué tal el tema de los textos, los PDFs. ¿Cómo vamos con todo eso? Yo creo que bien, profe. Yo sí les compartí la carpeta de Drive donde estaban todos los documentos que usted nos compartió a los representantes de los paralelos y también la imagen que usted mandó ayer que nos estaba compartiendo hace un rato. Esa también ya les mandé ayer. Mira, Michelle, muchas gracias. No se olviden que si hay dudas, lo que sea, aquí estamos siempre a la orden, ¿no? Y si no está ahí en el mail, todo bien. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra clase de hoy. Hicimos recuerdan la semana pasada, un recorrido de cómo va a ser el curso. Ahí ya se revisaron algunos temas, pero hoy entramos con un caso importante, particular, que a veces parece que fuera algo allá perdido en la historia de algún lugar, pero resulta que tiene unas implicaciones modernas muy, muy grandes, que son las que vamos a recorrer esta mañana, ¿de acuerdo? Y que nos va a ayudar a ¿qué? Nos va a ayudar a tener una noción más amplia, más de razonamiento médico, ¿de acuerdo? Más integradora. Por allá es por donde yo voy a dirigir parte de mis, de mis intenciones con a propósito de este caso, ¿no? Con todo lo que esto significa. No nos olvidemos nunca, queridos doctores, doctoras, queridos chicos y chicas, que cuando yo hablo de antropología en el sentido más general, estamos hablando de comportamiento y diversidades humanas hoy. ¿Y qué implicaciones tiene esa diversidad humana, ese comportamiento en la medicina? Entonces, sin duda, hay una implicación bastante grande y bastante directa entre los estilos de vida de las personas y nuestras posibilidades de salud o de salud de enfermedad, ¿no? Salud, enfermedad terapéutica también. Entonces, no nos olvidemos de aquello. Por favor, no se olviden, a ver, en este momento, poner su asistencia en el chat. Y todos con cámara, quienes no la tienen, por favor, vayan poniéndola. Eso es indispensable para nuestra comunicación cara a cara, ¿no? Ya saben que eso siempre será fundamental. Para iniciar, solamente que tengan idea de que hay unos sets de preguntas, que son esta y la siguiente lámina, que son orientadoras de los debates en general sobre antropología médica. No son útiles hoy, sí, hoy me refiero a nuestra clase, pero también son útiles en todo el semestre, y yo diría en toda su vida de médicos. ¿De acuerdo? Entonces van a ayudar estas preguntas. Son como preguntas provocadoras, ¿no? Preguntémonos siempre si la salud de enfermedad es producto de condiciones biológicas o será producto más bien de cultura, o será más bien producto de condiciones ecológicas, el agua que tomo, el alimento con el que yo sobrevivo, ¿no? Hay que preguntarse si eso es solo biología o si tal vez sea biología y cultura, ¿no? Vamos a preguntarnos eso, también a preguntarnos si las enfermedades son culturales o son biológicas o son las dos cosas. De hecho, hoy estamos frente a una enfermedad que nos, el- esto llamado el Kuru, con la lengua local de los Fuere, nos deja con esa inquietud. Si es una enfermedad biológica o cultural. Bueno, vamos a entrar un poco en esto. No se olviden que en el propio caso
pero esto le pasa a la medicina en general. Las primeras hipótesis para poder explicar lo que pasaba eran más bien biologicistas. Miren las imágenes de abajo, ¿no? Cuando digo biologicistas, había gente que estaba pensando, acuérdense el texto, esto tiene un origen genético, son ellos, son los foré. Ellos son los que desarrollan esta enfermedad. Y se hacían estudios y no salían resultados. O también se pensó en eso, ¿no? Un segundo, patógenos. Claro, yo le he puesto aquí una imagen del patógeno más famoso de este siglo, de lo que va a decir el SARS-CoV-2, no. Pero es para ilustrar patógenos, ¿no? Entonces, a veces ha habido unas ciencias médicas, a veces, y ustedes más o menos ya habrán saboreado esto, que tienden a la explicación biologicista de la realidad. A veces ese biologicismo no me alcanza, pues, porque si yo no me tomo en cuenta condiciones del planeta, planetarias, ecológicas, comercio, movilidad humana, tantos otros temas, o mundo industrial, o estilos de vida, niños trabajadores, etcétera. Solo por poner el ejemplo, podría ser que si yo no tomo en cuenta estos factores más bien sociales, económicos y culturales, si yo no los tomo en cuenta, no podré entender la salud de enfermedad. Ese es uno de los temas centrales, ¿no?, que nos acompañan esta mañana. Entonces, bueno, estas son algunas imágenes un poco provocadoras de este tema. La antropología médica, vamos a ir respondiendo esto no solamente hoy, sino todas las clases. Creo que la unidad 2 va a ayudar también mucho para tener un concepto bien claro, pero no voy a entrar directamente al concepto, sino al caso. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que así yo ya les dije que funcionamos, no? Entonces, nos interesa mucho todas estas preguntas, sobre todo la tercera hoy. ¿Qué relación existe entre sociedad, cultura, ecosistemas, enfermedades, terapias terapéuticas, ¿no? Y hay que reconocer que las sociedades son diversas, un poco lo que dicen nuestras imágenes acá abajo, y esas diversidades se van a manifestar incluso en las formas en que optamos por la salud. Hoy día ustedes están aquí porque todos optamos por la salud en el sentido biomédico. Biopsicosocial quizás ahora, ya con cuarto nivel, ya más amplio, una formación PUSE, pero todos apostamos a que la salud de enfermedad sea un proceso medicalizado y tratado por médicos. Sin embargo, todos es relativo, porque hay otras formas también de curar, ¿no?, y de entender la enfermedad. Y esas formas diferenciales me van a llevar a esto. Pilas con estos primeros conceptos que vamos a revisar esta mañana y que les van a ayudar al caso, pero también les va a ayudar en todo lo que se viene. Ojo que Ángel Martínez Hernández, nuestro autor de la unidad 2, el que les ponía yo ese recorderis que le dicen Genial, y fíjense, estoy tan moderno que ya hago el Genial y cosas. Bueno, es solo una propaganda, ¿no? Ok, era para recordarle, ¿no?, porque estoy haciéndome un cursito ahí para mejorar las presentaciones. Pero bueno, en todo caso, mis presentaciones igual son sencillas, ¿no? No son del otro mundo y son contundentes sobre todo. A lo que yo iba a ir es a esto. Vamos a ver, aquí hay un par de conceptos que no se puede entender el uno sin el otro. Quiere decir, esto es una dicotomía. ¿Qué es una dicotomía? Es cuando yo tengo un concepto que son opuestos, pero complementarios. ¿De acuerdo? Es un poco, si quieren me voy a poner naturalista. ¿Usted se explicaría el día sin la noche y la noche sin el día? Está difícil, ¿no? Está difícil el uno y el otro. Hagan de cuenta que va un poco por ahí sin decir que sea un sinónimo. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Sí, todos están siguiéndome. Ya, no vayan a estar en celulares ni nada de eso que les distrae. Pilas con esto. Verán, hay dos conceptos clave. El uno es disease, el otro es illness. Regularmente, ustedes me corrigen si acaso no es así. Regularmente, cuando usted se enfrenta a la lengua inglesa, textos médicos, y usted encuentra disease, nuestra traducción directa es enfermedad. ¿Sí o no? No sé, díganme ustedes, pueden hacer también así. Yo estoy de acuerdo, sí es enfermedad. Sin embargo, les pregunto yo, es una pregunta para ustedes. Cuando ustedes encuentran illness, ¿cómo le traducen? ¿Cómo traducen ustedes illness en lo particular? Recuerda que esto no es un examen, no tienes que ir a Google, no nada. Es aquí entre nosotros. Odalis, cuéntanos, en tu caso, si tú encuentras illness, ¿cómo le traduces? Como enfermedad mismo. También como enfermedad, ¿verdad que tenemos esa concepción? Y tampoco es que está del todo equivocada, ¿no? No está equivocada, pero sí hay algunos temitas que vamos a revisar esta mañana.
No sé, por ejemplo, nuestra querida compañera Anaí. Anaí, solo hay una Anaí, ¿verdad? Anaí, cuéntanos tú, Sí, doctor. ¿cómo le entiendes? Illness mismo. Sí, illness. Tú en tu cabecita. Y yo igual creería que es más bien como una enfermedad, una afección o también una dolencia. Una dolencia. Sí, más o menos. Sí, ustedes, ¿qué es lo que nos pasa? Bien, les voy a explicar. Lo que nos pasa es que en español podrían ser sinónimas. Como el español es una lengua tan rica, una palabra puede significar varias cosas. Y no es que el inglés no sea una lengua rica, pero en términos médicos, en términos de antropología médica, en términos de clínica, disease e illness no son lo mismo. No son lo mismo, no son equivalentes. Son complementarios, sí. Atentos, disease hace relación de las condiciones fisiológicas, anatómicas y biológicas de un proceso de enfermedad o de salud. ¿De acuerdo? Es el lado biológico. Hay un cuadro clínico, ¿verdad? Cuando usted está con gripe común, no esta, de esta época, gripe común, ¿hay un cuadro o no hay un cuadro? Hay dolor de cabeza, cefalea, hay dolor muscular, ¿verdad? Hay o no un cuadro. ¿Fue provocado por un agente patógeno? Sí, quiere decir que sí hay biología, ¿no? Un virus, ¿verdad? Estamos. Ese es el lado más biológico, disease. Quiero que lo entiendan así. Sin embargo, el disease por sí mismo no me puede decir todo. Yo necesito saber, en español suele tener la traducción de dolencia. Yo diría que es más que dolencia. Es dolencia, es cómo yo vivo la enfermedad, es mi experiencia sobre la misma, cómo la pienso, dónde se originó, cómo la voy a tratar. Eso es el lado, si ustedes quieren, un poquito más subjetivo, pero no subjetivo solo de un sujeto así, psicologista, no, sino del grupo, ¿no? ¿De acuerdo? Si está el sujeto, pues está el grupo. Es la experiencia de la enfermedad, ¿ya? Voy a poner un par de ejemplos a ver si esto queda claro. Recuerden cuando éramos felices y no sabíamos e íbamos a PUCE, ¿se acuerdan? Ya. Imagínense que usted está en PUCE y entonces ahí te encuentras con los amigos, las amigas, hola, hola, y uno de ellos te dice, estoy con gripe. Y tú le dices, ¿y por qué estás con gripe? Dice, porque yo me subí al ascensor y alguien ahí estornudó y me pasó la gripe. Antes, no hablo de esta época de coronavirus, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? No, dice, yo ya me tomé un paracetamol. Otro amigo por ahí, el mismo día, estás con gripe. Ay, ¿por qué estás con gripe? Porque estoy estresado, hermano. Dice, estoy estresado. El fin de semestre me tiene mal, tal materia, tal no sé qué, las tareas. Y eso me hace que me ande dando gripe a cada rato. Le dice el uno al otro. Oye, ¿qué vas a hacer? Nada, me dice, nada, me estoy tomando algo en la casa, pero no tengo tiempo, yo no le hago caso. Y hay otro amigo, otra amiga ese día también, que también está con gripe, y le preguntas qué pasó, y te dice, verás, en la casa nos dio gripe a todos, ya caí yo también. Sí, mi mami nos está dando unas sopitas, unas agüitas, pero, y por eso no vine ayer, dice. Fíjense, doctores, fíjense, atentos, doctores, si notan que el cuadro biológicamente es el mismo, pero lo que hace el uno, el otro y el tercero es diferente. Le atribuyen a causas diferentes, tienen prácticas diferentes, tienen incluso expectativas diferentes. ¿Sí notaron? El uno fármacos, el otro no, el otro autocuidado en la casa, el agüita medicinal. ¿Sí notaron? Ese es el illness. Resulta que todos los cuadros clínicos, biológicos, orgánicos, signos, síntomas, no siempre tienen los mismos comportamientos, no conllevan un comportamiento idéntico. A eso me refiero con illness. ¿Se entiende lo que digo? Es importante que hagan esta distinción. ¿Por qué? Porque ahora que empieza el semestre y que vas a hacer tus historias clínicas, vas a ver que la historia clínica se inspira mucho en disease. Signos, síntomas, aparatos, sistemas, registros. Y eso es absolutamente importante. Tan importante que tienes una materia que te dedica a eso. Fantástico. ¿Qué no suele pasar? No impuse, no digo que sea universal, no, pero podría ser, y sí nos ha ocurrido en algunas otras experiencias de educación médica, que hay estudiantes que solo registran el disease y no el illness. ¿Qué come esta persona? ¿Cómo es el ambiente familiar? ¿Cómo fue su infancia?
¿Tiene no alguien que le cuide? ¿Se automedica o no se automedica? Díganme, ese otro lado de illness, de comportamiento, ok, ¿es importante o no? ¿Usted lo registraría o no? Claro que sí, por supuesto que sí. Ahora, como toda la vida es ordenado, aprendan bien historia clínica, disease, y los propios profesores de esa área les van a enseñar también la parte social. Conmigo le trabajaremos la historia clínica enriquecida. Yo les voy a enseñar, no hoy día, pues no hoy día, más adelante, cómo se hace algunas preguntas para que tu historia sea robusta en ambos lados, ¿de acuerdo? ¿Por qué, doctores? Ya viene la unidad 2. Porque a veces podría pasar que como la vida es dura y yo me enfrento a muchos pacientes, entonces el paciente para mí es una garganta con una traqueitis, me invento, o el paciente de acá es uno con fractura y el paciente de acá tiene diabetes, pero no son personas, ¿sí oyen lo que estoy diciendo? Es cuando la medicina cosifica. Entonces, para evitar eso, vamos a siempre a entender que tengo disease y tengo illness. ¿Ayuda lo que digo? Como ejemplo, hay más. Y tranquilidad, si no queda claro, por favor me van preguntando. Con este brevísimo antecedente, veamos nuestro caso. Recuerden que ¿cómo le vamos a hacer al caso? Ustedes conmigo vamos a ir dialogando. Yo voy haciendo preguntas a uno de ustedes, abro foro y lo vamos construyendo. ¿Listo? Ahora, yo les pedí, ¿se acuerdan? Que tengan la amabilidad de ver un video que esté en el aula virtual. Había un segundo video que estaba en la presentación y que también Michelle y los presidentes de curso lo distribuyeron. ¿Se acordarán, verdad? Ya. ¿Los vieron? ¿Todos vieron? ¿Pueden hacer así su pulgar? Yo con eso sé que todos lo vieron. Yo asumo que sí, ¿no? Todos. Erika, ¿usted vio? ¿Quién más no veo? Sí, Doris, todos vimos, todos Belén, todo ya. Regularmente sí vemos conmigo, pero atenti. Por dos razones hoy voy a más bien a fijarme en imagen. La una es que el video del aula virtual el audio no era muy bueno. El segundo sí era mejor, es la verdad, no como habrán comprobado. Y segundo, por orden de tiempo. Sin embargo, no nos va a quitar en nada, no va a afectar a nuestro debate de esta mañana, a nuestra revisión de esta mañana. ¿Listo? Entonces, por favor, yo asumo que ustedes leyeron y que también vieron el video. Miren, aquí tengo un caso. Espérense, voy a bajar esta barra donde los tengo todos. Ya. La enfermedad del Kuru. Así se le llamó inicialmente porque Kuru es una palabra de la lengua foré, de esa gente, de ese pueblo que vive, porque todavía existe, en Papúa Nueva Guinea, en el sur de Asia, con el que denominaron a una enfermedad que se presentó con mucha fuerza entre los años 50 en adelante, de los años 50 en adelante del siglo pasado, que se caracterizaba por esto, ¿no? La persona estaba constantemente temblando. Había temblor corporal. Había algunas otras manifestaciones clínicas del que quiero que ustedes me ayuden a describir, ustedes, pero sobre la base de que observen lo siguiente. ¿Sí ven mis imágenes? ¿Sí las ven? Ya. Quiero que me digan qué tienen en común, las tres primeras imágenes. Sobre la cuarta voy a hablar en un momento más, pero en común hay algo ahí con esas tres primeras imágenes y estamos abriendo entonces de qué se trata esto de la enfermedad del Kuru, que luego recibe el nombre de encefalopatía espongiforme humana. Vamos, ¿qué tienen en común? Les escucho. La desnutrición, puede ser. Dale un poquito más alto, por favor. Desnutrición. Ahí. Desnutrición. ¿Qué te hace, Patricio? ¿Qué te lleva a pensar en desnutrición? Cuéntenos un poquito más, así dale un poco más de... O sea, solo basándome en las imágenes, viendo su aspecto físico, por eso me baso en desnutrición. De ahí con la enfermedad del Kuru, que decía en el video que podían tener dificultades para caminar y que iba progresando hasta tener una discapacidad. Claro, ya se mostraba el sujeto, el enfermo, el paciente, que en realidad no era un paciente, sino toda una comunidad de mujeres y niños, ya no podían andar, no podían caminar. Era así, gravísimo, ¿no? Te afecta el sistema de la motricidad, ¿no? Por el deterioro neurofisiológico que conlleva la enfermedad. Entonces, desnutrición nos dice Patricio, yo diría que sí es desnutrición, incluso raquitismo, ¿no? La primera son mujeres y las otras dos son niños. Noten quién no tiene raquitismo y quién no tiene desnutrición. Si ven que hay alguien que no tiene, no le vean al doctor, véanle la tercera imagen.
¿Quién no Lo- tiene? El adulto, el hombre adulto. El hombre adulto. Y cuéntenme, ¿por qué? ¿Por qué unos sí y otros no? Vamos a explicarlo, por favor. Porque Porque se supone. o sea, ellos se comían a sus parientes por respeto, entonces los hombres se llevaban, como decir, la mejor parte, como eran los músculos y la parte que tenía más carne, y entonces los niños y las mujeres lo que se comían eran como las vísceras, especialmente el cerebro, y es por eso que ellos desarrollaban esta enfermedad y no los hombres adultos. Quiere decir que había una desigualdad, ¿no? Esteban estaba también con un punto aparte de Micaela. Vamos. No, o sea, yo quería, o sea, y casi igual que Miquela, porque decían que los hombres adultos comían por sí la mejor parte, eran los músculos y las demás partes del y en esas ocasiones no se encontraba pues, la gente, por así decirlo, sino se Sí. encontraba en los diferentes órganos como el cerebro, el hígado, el páncreas, entonces es como que ese factor fue esencial en la diferencia cómo se presenta la patología en las diferentes personas. Mm, La verdad es que está sobre todo en el cerebro. Claro, un cerebro contaminado o con un tejido que ya ustedes me van a decir de qué se trata, no lo voy a decir yo, que entraba en contacto con otras partes del cuerpo del momento de destazar, de cortarlo. Destazar es cortar, ¿no? En términos de, de ganadería, ¿de acuerdo? Cuando eso ocurre, le contamina al músculo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué ocurría esto? ¿Por qué la desigualdad? ¿Dónde tenía origen? ¿Dónde tiene origen esa desigualdad? ¿La de este caso no? ¿Dome quiere participar? O sea, creería que sería más a nivel de sus costumbres. O sea, se creía que, por ejemplo, los hombres necesitaban más fuerza y por esto, digamos, ellos tenían acceso a los músculos del difunto. Entonces es como más cultural y las niñas y las mujeres no necesitaban como esta fuerza, tal vez por las tareas mismas que se dedicaban en su comunidad. Entonces es más como cultural. Era una opción cultural, sin duda, ¿no? O sea, la normalización, recuerde, normalización de la vida, de preceptos, muchas veces es inconsciente, ¿eh? La cultura tiende a ser inconsciente, o sea, tú no eres consciente porque ya estás tan acostumbrado porque es natural. Una preguntita y le voy a sacar un rato del caso al curso, ¿no? ¿No será que nosotros también tenemos esas desigualdades entre hombres y mujeres? En unas familias les dan lo mejor al hombre, le hacen sentar en un lugar especial, las mujeres comen después. No digo al nivel de Corea, ¿no? Pero ¿no será que nosotros también tenemos estos sesgos? ¿Me pueden contar algunos de ustedes? Bárbara, Barbarita Moncayo, cuéntenos cuál es su opción sobre este tema. Yo creo que actualmente no tanto como antes. O sea, Ya, creo que es menos esa desigualdad que hay entre género, porque claro, la mujer se ha encargado de demostrar tal vez que merece los mismos derechos que el hombre, pero tal vez en la antigüedad era mucho más que ahora. yo sí estoy de acuerdo contigo. Creo que las cosas sí han cambiado, no totalmente, Bárbara, es la verdad, no totalmente. Todavía hay mucha desigualdad. Pero a veces es cotidiano, ¿no? A veces incluso, como decía Doménica, es cultural, en el sentido de que uno va a una casa del primo, yo qué sé, hay la gran reunión, y hay primero las mujeres sirviendo a los hombres sentados ahí, les dan la mejor parte. Sí hay esto, sí hay estas desigualdades. Ojo, pienso que fue peor antes. No se olviden que venimos de una sociedad en donde hubo unos años, pregunten a sus papás, abuelos, no sé, pregunten y van a ver o recorran sus propias historias familiares. Espero que no, pero la verdad es que la tendencia era esa, ¿no? Había familias en donde si nacían un hermano y una hermana, le daban el estudio al hermano, a la hermana no le daban. Era así, antes fue así. Decían, ¿por qué no la mujer? No, dice ella, para casarse, dice, que se haga secretaria. Dice. Era así, era tremendo. ¿No? Ciertamente sí ha cambiado, abriendo este paréntesis de cómo somos ahora, porque ahora ustedes ven, las facultades de medicina como la nuestra, la mayoría son mujeres. Estamos ya con una relación 60-40, no sé si lo sabían. Yo tengo esos datos al día, por lo que siempre hacemos investigación, entonces no sabemos cómo funciona la facultad, ¿verdad? ¿Y esto puede tener impacto en alimentos? Sí puede tener.
También en cuidados, también podría tener. Pero bueno, volvamos a nuestro caso, no. Volvamos acá. Ciertamente esa desigualdad entre hombres y mujeres expuso más a mujeres y a niños a la enfermedad que a los varones, ¿no? En la imagen tú puedes verlo con nitidez. Y creo que en los videos también. Ojo que son videos muy duros, son complejos, no son temas sencillos, pero bueno, nadie dijo que la medicina era toda sencilla, ¿no? Humanamente son dolorosos, pero hay que estudiarlo, porque si no, no entendemos de qué se trata. Una pregunta que les voy a hacer aquí a todos antes de pasar a mi siguiente lámina, aunque de una vez ya podríamos hacerlo. Bueno, este era el otro video. Una pregunta que les quiero hacer es, ¿quién de ustedes me puede explicar por qué ocurría la enfermedad? Algo ya decía Esteban, pero quiero otro de ustedes que nos cuente qué pasaba, por qué ocurría, por qué este enlace con los alimentos. Vamos. Vamos. A ver, vamos con Dianita. Vamos, Dianita, escuchamos. Diana Cordón. Sí, no tengo otra Diana, es verdad. Ya. Decían que era porque la cultura decía que se tenían que comer como que por una tradición de amor a sus parientes. Amor. Ajá. Entonces era como que primero hacían unos rituales así y después ya como que les metían en la tierra y dejaban que no sé, como que se descompongan, algo así, y después ya les comían y ahí les tocaba a las mujeres y a los niños el cerebro, que era el que tenía esta enfermedad. Y luego se producían pues ya los cuadros, ¿no? Severos, agudos, que ustedes observaron en los videos y que también refiere el autor en el texto, ¿no? Ahora, una pregunta así más de detalle. Cuéntenme lo siguiente. ¿Por qué esos tres chiquitos, esas señoras de mi otra lámina, por qué presentaban estos cuadros de raquitismo? ¿Por qué? Ya me dijeron que porque no había alimentos, pero no es solo que no había alimentos, tiene que ver con la propia enfermedad. Díganme por qué. Dentro del cuadro clínico se sabía que había una dificultad para deglutir los alimentos. Exactamente. Tú tienes una disfagia ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que como perdiste capacidades motrices, ya no gobiernas más tu aparato óseo-muscular, ¿verdad? Entonces, los músculos que necesitarías para deglutir no funcionan. Por eso es que estos niños y estas señoras son calamitosas las situaciones de ellas. Fueron calamitosas, ¿no? Porque te morías, por un lado, de la enfermedad y por otro lado, de hambre. No podías comer. En efecto, tiene que ver con el tema que nos estás mencionando. Ya que estás entrando allí, cuéntenos, por favor, ¿qué más manifestaciones clínicas? ¿Cuáles eran los signos? ¿Cuáles eran los síntomas, aparte de lo que nos dice Sebastián o tú mismo, Sebastián? ¿Qué más había? Vamos. Alexis, yo tengo una pregunta. Claro. Aquí en el video, por ejemplo, nos decía que curo significa temblar de miedo. Y, o sea, por esto era como que temblaban y perdían como la capacidad de, o sea, muscular, de controlar sus músculos. Sí. Pero en el texto que leímos, también se mencionaba que se le conocía como la enfermedad de la felicidad o de la risa, porque perdían la capacidad de mover sus músculos faciales. Entonces, como, o sea, uno es temblar del miedo y otro es morir de la felicidad, o sea, como que son muy opuestos. Sabes que son opuestos, pero al final del día son complementarios, porque el acto de morir, primero, no sé si se acuerdan en el texto, la muerte en muchos pueblos, a diferencia de nosotros, la muerte siempre, no hay muerte natural. No existe la muerte natural. Para los Foré no existía. Todos los amazónicos del Ecuador y de toda la cuenca amazónica, Brasil, no existe la muerte natural. Nadie se muere naturalmente. Tú te mueres por acción de alguien. Alguien te mató primero, ¿no? Entonces los Foré entendían que cuando había una muerte era acción, y yo lo he visto mucho en Amazonía, de brujerías, de hechizos, de encantos, de problemas con otros pueblos de al lado, ¿no? Que entre pueblos siempre ha habido problemas. También ha habido fases de paz. No todo es problema en la vida, ¿no? Son ciclos de paz, ciclos de guerra, en fin. Entonces, la noción misma de la muerte podía significar el futuro de honrar a ese muerto.
Entonces, claro, tenía también este otro lado de la alegría, ¿no? Yo tengo un fallecido, lo voy a hacer parte mío, lo quiero tanto, me quiero tanto que me lo voy a comer. Por eso se habla del canibalismo de amor. Canibalismo de amor en el sentido de identidad. ¿La identidad qué es? Es aquello que nosotros cultivamos y nos define como lo que somos, ¿no? Y hay prácticas de nuestra propia identidad. Todos la tenemos. A veces no estás consciente, a veces sí. Ellos tenían una práctica de amarse tanto profundamente como Foré, llamarse Foré, soy cazador-recolector, soy fuerte, soy dueño de esta tierra. Y la forma de demostrarlo era comiéndose los parientes. Ahora recuerden que no se comían a los parientes siempre en el sentido de carne y vísceras, sino que al inicio o grandes cantidades de siglos no lo hacían así. ¿Se consumía qué? Se consumían cenizas, porque el cuerpo había sido incinerado, o se consumían huesos que habían quedado, le raspaban, le ponían en una bebida y lo tomaban, y era una forma de estar cerca de mi pariente, ¿no? De decir, soy miembro de este grupo. Todas las culturas tienen sus formas. Entonces yo te diría que son complementarias, aunque parecen opuestas, por un lado, pero también devienen de lo siguiente. Sí se le llamó la enfermedad de la risa por el rictus del músculo facial, ¿no? El músculo facial, como tú ya no tienes gobierno, porque perdiste la posibilidad de controlarlo, hacía sonrisa, ¿no? Pero son sonrisas de muerte, pues. Ahí están, ¿no? Las imágenes, tú puedes ver, y luego tengo otras más. Bueno, estos no están sonreídos, quizá alguna de las señoras, pero sí algunas otras de las imágenes que hice el capture, ¿no? Que acá podemos ver. Era por eso. Y también porque los primeros médicos que llegan allá, antropólogos, salubristas, etcétera, encontraban esto de la risa, entonces la gente lo hablaba, ¿no? Atentos con lo siguiente. En nuestra cultura, la muerte, en la nuestra, sí hay muerte natural. Luego, la muerte siempre conlleva la partida y el adiós definitivo para nosotros. Salvo que tú seas de alguna religión, los católicos entienden que sí es la partida final, pero que un día te vas a ver en tal contexto religioso, los musulmanes en lo suyo, estamos por donde voy. Hay sociedades como los Foré, los amazónicos, la gente popular de México, ¿no? Que entienden que la muerte no es el final. La muerte es la continuidad nomás, ¿no? Entonces también tiene que ver con ese gran simbolismo de la muerte. Ahora, claro, una cosa es la muerte, con sus frecuencias más o menos normales, otra cosa es una epidemia, que fue lo que les pasó a ellos, ¿no? ¿Ayuda, Dome, la explicación? Siempre bienvenido a toda duda que tengan, ¿no? Vamos a seguir describiendo qué más pasaba, qué más ocurría, porque ya me dijeron que había los problemas de imposibilidad de manejo muscular, ¿verdad? O sea, que yo tengo ahí asociado el tema de facial, tengo afasias, ¿verdad? No me puedo comunicar, pero también tengo el problema con no puedo deglutir, ¿verdad? ¿Qué más problemas había? Los de locomoción, algo ya decía el Patricio, ¿no? Personas que no pueden hacer la acción de la marcha. Marcha es caminar, ya no existe más. Y luego, no sé si se fijaron, este también era muy, muy llamativo. Los cuadros de dolor, los que referían también los pacientes, están documentados, y sin duda el problema de temblor y espasmo muscular. O sea, espasmo muscular. O sea, ¿qué originaba todo esto? ¿Cuál era el origen? Algo ya dijo el Esteban. ¿Por dónde estaba el origen de la enfermedad? Vamos. Vamos a preguntarle a Andrés Santiago. ¿Cómo vas? El origen de la enfermedad, descubrieron que se daba por comer el cerebro de la persona. Ya. Entonces, creo que pasó mucho tiempo para entender eso, porque en realidad no tenían la explicación para poder determinar qué es lo que provocaba, ¿no? Claro, porque primero fueron y jugaron con hipótesis genética. Dijeron son genes. Equivocado, no eran genes. Después fueron a la hipótesis de que en realidad eran virus o bacterias. Tampoco eran virus y bacterias. Recién cuando Gadyusek, que es quien hace el estudio, dice esto tiene que ver con alimentos. Y él va con una antropóloga médica que se dedica a qué. Le dieron en el texto está y también está en la obra de Gadyusek. Mientras él se dedica a estudiar los cuadros clínicos y a ver las manifestaciones que esto tenía, de recoger muestras de tejido, etc., la colega de él se dedicó a ir a todos los hogares donde había mujeres y preguntarles cómo había sido su alimentación.
cuándo se habían alimentado, de qué se habían alimentado, con quién, cuántas veces, todo. Y ella es la que logra el relato illness. Fíjense que no es disease. Illness sobre la alimentación y la desigualdad. Y a partir de allí llegan a la conjetura de que son algo de los cuerpos humanos lo que les está infectando. ¿Cuál es ese algo? Algo ya decía nuestro amigo Esteban. ¿Qué eran? ¿Cómo se llaman? Los que provocaban la enfermedad. Vamos. El prión. Patricio, cuéntanos un poquito. ¿Qué sabes de los priones? ¿Qué investigó? Cuéntanos un poco, dale. Es la bacteria que se encontraba en el cerebro, que este agente tenía una reacción con nuestro cuerpo humano y provocaba todas estas enfermedades, estas características que se presentaban en la enfermedad. Los priones. ¿Los priones son bacterias, doctores? Era una proteína celular y que había tenido como una variación y eso es lo que hizo que desarrolle una enfermedad. En efecto, fíjense que a partir de este caso hay una revolución en el buen sentido de la infectología, porque hasta antes de este caso la infectología sabía muy bien a partir de Pasteur y otros más que es producto de ¿qué? Los agentes patógenos de bacterias, de virus, de hongos y algunas otras. Pero nunca se había hablado de priones. Recién con este caso es que se habla de priones. Y como decía Micaela, ¿qué son los priones? Los priones son proteínas que tienen una degradación molecular que les provoca que no, lo que se llama que no tienen un pliegue correcto. Eso es un tema de biología molecular. Piense usted que es tan sencillo como que no tiene su estructura normal. Ni siquiera tienen ADN, no tienen ARN. Pero eso sí, tienen algo en común los priones. Son de altísima transmisibilidad. Son infecciosos. Basta que un prión esté al lado de otra célula, enseguida la contamina y la degrada. Y así encadena. Ese es uno de los temas del tejido priónico. Entonces, claro, esas señoras y esos hijitas que se comían esos cadáveres, estaban expuestas más a las vísceras que los hombres. Sí hay algunos casos de hombres, allá mismo cuando se estudió los foré, muy poquitos sí presentaron encefalopatías, pero ¿saben por qué? Hoy se sabe, a partir de todo el estudio de illness, de las prácticas alimenticias, de salud, etcétera, que se hizo con las mujeres, es que de vez en cuando ellas cortaban los cadáveres, cuando ellas cortaban, entraba en contaminación el cerebro con otras partes. Entonces, cuando tú te comías la otra parte, indefectiblemente el prión estaba contigo y tarde o temprano ibas a desarrollar la enfermedad. ¿Cuánto era el tiempo de incubación? ¿Se acuerdan? ¿En cuánto tiempo hay manifestación clínica de la enfermedad? Para hacer más formal mi pregunta. ¿Rápida o lento? No, es lenta. Se decía que era alrededor de, hay un periodo entre 10 o incluso hasta 50 años de incubación. Muy, muy largo, Sebastián. Muy, muy largo. Unas incubaciones tan largas, que el señor Gajusek, a quien le dieron el premio Nobel de Medicina por este estudio, le definió como un virus lento. Hoy sabemos que no son virus, son priones. Pero revisemos una parte del texto, les invito. Estoy en la 227, una parte pequeña, ¿no? Sabiendo que todos hemos visto, leído y estamos recorriendo de qué se trata, ¿ya? Dice, como sucedía entre otros pueblos de las tierras altas de Nueva Guinea, los ritos funerarios de los foré obligaban a las mujeres de la familia del difunto a enterrar su cadáver en una sepultura poco profunda. Imagínense poco profunda, 1 metro, 1,5 metros, no más, ¿ok? Dice, tradicionalmente, tras un periodo de tiempo de duración desconocida, las mujeres exhumaban los huesos y los limpiaban, pero no comían la carne. No comían la carne. Ojo con este tema. Dice, las mujeres, durante la década de los 20, las mujeres cambiaron esta costumbre, posiblemente con el fin de compensar una disminución de las raciones de carne que lograban obtener de sus hombres. Las mujeres dieron en exhumar el cadáver transcurridos solo 2 o 3 días, ya no años, sino 2 o 3 días, quiere decir que el cadáver estaba intacto, y empezaron a comerse todo el cuerpo, deshuesado y cocinado en cilindros de bambú junto con hojas de helechos y otros vegetales. Díganme algo, la acción de cocinar con fuego, con calor, ¿te evita o no los patógenos?
Les pregunto yo a ustedes, ¿evita o no los patógenos? Sin duda, sí, pues. Sin duda, no hay duda. Lo que te dice acá es que probablemente ese calor sí evitaba el patógeno, pero aquí dice el autor, dice, a causa de la gran altitud de la región en que viven los foré, hervir los alimentos no constituía una defensa eficaz contra la comida contaminada. Quiere decir que no llegaban a puntos de desinfección. Luego dice, 3 décadas después, los forés saltaron a las primeras páginas de periódicos por ser víctimas de una enfermedad de la risa, lo que preguntaba Adome, ¿no? De carácter letal y desconocida hasta la fecha, llamada Kuru. En las fases avanzadas del Kuru, las víctimas, mujeres y niños en su mayoría, perdían el control de los músculos faciales, dando la impresión de que reían hasta la muerte. Ahí está el cuadro, parte del cuadro clínico. La investigación por la que Gad-Yussek recibió el premio Nobel reveló que el Kuru lo causaba, entre comillas, un virus lento, transmitido probablemente a consecuencia de los inusitados ritos funerarios de los foré. Hay otra parte del texto donde nos dice lo siguiente. Si estas mujeres y estos hombres solamente lo usaban de forma ritual para sentirse parte de una identidad, a cenizas, a huesos, ¿qué hizo que coman las carnes y las vísceras? ¿Se acuerdan qué factor fue? ¿Por qué hubo ese cambio? Ustedes leyeron. No había equidad en la distribución de alimentos. Como dice Ariel, el tema de la falta de equidad. Sin duda esto central, pero hay algo más también. Dale, Ariel. Decía que cuando se cazaba a los animales grandes, solo los hombres se quedaban con las carnes, ¿no? Entonces las mujeres y los niños, como decía en la lectura, recurrían a este rito funerario, ¿no? De desenterrar sus cadáveres para alimentarse. Lo que dice Ariel es real, ¿no? No hay duda que tenía que ver con estas desigualdades o con el acto de la cacería y recolección. Recuerden que los foré eran cazadores-recolectores, no eran agricultores industriales, no. Su forma de vida era el cazador-recolector. ¿De acuerdo? ¿Cómo vive el cazador-recolector? Yo tengo que salir todos los días con mis armas de cacería o cada pasando un día y voy y encuentro animales. ¿Cuál fue el factor central? Fue degradación ambiental. Resulta que la isla de Papúa Nueva Guinea entró en lo que se llaman los procesos de desarrollo, de modernización. Construyeron vías, llegaron mineras, llegaron poblados. Y eso tiene un efecto enorme en los bosques, porque enseguida viene ¿qué? La deforestación famosa que ustedes conocen. Porque el ecuatoriano conoce la deforestación. Uno viaja y ya ve, ¿sí o no? Entonces viene la deforestación. Imagínense el impacto que tiene la deforestación en un cazador-recolector. Porque resulta que yo cuando me voy a cazar, primero ya no hay bosque. Y el poco bosque que hay ya no tiene animales. O porque huyeron o porque ya no está. Porque se los comieron, porque desaparecieron, porque ya no es más viable la vida ahí. ¿Qué hago frente al hambre? ¿Se acuerdan que hablaban mucho de hambre, ¿no? Es un texto que habla mucho de hambre, de necesidad de carne, cosas de este tipo. Me empiezo a comer a mis fallecidos porque como los considero parte mía, ahí viene la norma cultural. Para ellos no era extraño, como para nosotros, ¿no? No era extraño. Nada más que, claro, se conjugó un episodio infeliz, el que eran portadores de priones. Recuerde que el cuerpo humano, y hay estudios contemporáneos sobre priones, después de Prusiner, que fue el que hizo todo el estudio sobre los priones y los definió, que también le dieron el primer Nobel de medicina. Los priones son estas proteínas que el ser humano en su desarrollo biológico cotidiano está en capacidad de crear, pero también está en capacidad de procesarlo a través del sistema inmune. Ahora, claro, ya cuando es un prión tal cual, como el de la encefalopatía, no lo puede detectar y no hay control. No lo puedes controlar. Entonces, probablemente sí tenga orígenes genéticos, pero hoy hablamos sobre todo, más allá del origen genético, de la diseminación de los contagios a partir de contactos entre humanos y alimentos. Más o menos va por allí el proceso, ¿no? Ahora sigamos, ¿no? Sigamos y por favor me interrumpen. Miren, esta fotografía que está abajo, en la derecha, es de décadas posteriores. Casi se diezma la población, pero lograron mantenerse los forés y hasta ahora existen, ¿no? Fíjense que aquí ya no ves raquitismo. Aquí ya no hay más tradición de la antropofagia ni del Kuru. No se olvide que antropofagia es el acto de alimentarse con seres humanos. La diferencia con canibalismo, ¿saben cuál es? Que canibalismo vendría a ser una forma de antropofagia en donde alguien mata para comer. Pero no era el caso de los forés. Incluso hoy sabemos que eso de matar para comer es muy... sí ha habido,
pero es absolutamente marginal, no es parte de un proceso histórico permanente de todos los seres humanos. No, es marginal cuando ha habido épocas de escasez, cuando ha habido imposibilidades de conseguir proteína animal, ¿no? ¿Se acuerdan un ejemplo que ponía el autor, que era en los aztecas? ¿Sí vieron el ejemplo de los aztecas? Él dice, Martin Harris dice que los aztecas, y se apoya en los textos de las crónicas de Indias, que se llamaban de los antiguos historiadores, cuando llegan los europeos se encuentran con que hacen un ritual que era trepanar, sacaban un corazón y luego a unos cuerpos de prisioneros los rodaban por unas gradas hasta que se los comía alguien abajo. Y él dice que eso es porque en el Valle de México no había grandes animales. Puede ser, pero ¿saben qué? Hasta ahora no ha habido una comprobación de eso. Probablemente también tenía que ver con un relato colonial. Al colonizador, ¿qué le interesaba? Le interesaba hacerse dueño de todo. Entonces escribían también y exageraban sobre ese otro. Siempre le hacían quedar mal, es salvaje, es feo, tal. Entonces, por eso te vengo y te conquisto. Ojo con estos temas. Es más probable que se encuentren con estos procesos frente al hambre. Díganme otro caso contemporáneo de antropofagia bastante conocido que ustedes seguramente lo han oído, leyeron el libro o vieron una película. Moderno. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerda de un equipo de rugby que viaja en la cordillera de los Andes, sale de Montevideo con rumbo a Santiago y se cae el avión? Y caen en medio de la cordillera y se quedan atrapados 70 y pico de días. Algunos mueren en el choque del avión, otros no. Y los que quedan vivos hay un momento en donde no tienen que comer y se tienen que comer los cadáveres. Ahí viene todo el dilema ético, el dilema humano, terrible, ¿no? Es un libro famoso que se llamó Viven y la película se llama Viven. Por ahí la buscan un día, ¿no? Dato anecdótico, nada más. Los dos protagonistas, o por lo menos, bueno, hay varios protagonistas, pero dos de ellos, de los sobrevivientes, eran estudiantes de medicina. Y los saberes médicos les ayudó también a sobrevivir. Atento. En fin, vamos por acá. La enfermedad del Kuro, ¿no? Ya dijimos que esos cuadros de raquitismo, que lo podemos ver de nuevo aquí en estas imágenes, se debían a que ellos tenían este problema, ¿no? Los signos y síntomas tenían este problema de disfagia, no podían tragar. Recuerden que ¿cuáles son los principales signos? Ataxia. La ataxia es cuando yo no tengo coordinación entre extremidades, ¿de acuerdo? Que usted puede ver en los videos se veía muy claramente, ¿no? La imposibilidad de hablar, las afasias, no solamente por deterioro cognitivo, sino porque no puedo articular palabra, ¿de acuerdo? Tengo formas de disartria también, tengo los síntomas que hablaban de debilidad, de que no pueden hablar, la familia refería a esto. También tenemos a nivel biológico lo que son los priones, ¿no? Ahora, miren esto de acá, y quiero que paremos un ratito aquí y nos detenemos. Si ustedes se fijan, del 1 al 5, por lo menos, están las razones para poder explicar la enfermedad. Las primeras clínicas, signos y síntomas, ¿sí o no? Que hay una manifestación clínica. Ahí la importancia de la clínica en medicina. Yo tengo que saberlo describir. ¿Qué pasa con la normalidad? ¿Qué pasa con la normalidad? Y hacer un relato sobre signos, síntomas, aparatos, sistemas, patologías, etcétera, ¿verdad? Así es. Quiere decir que aquí había una expresión clínica, sin duda. ¿Hay una variable biológica? Claro, porque están los priones. Recuerde que los priones sí se pensaron que eran virus, se pensaron que eran bacterias. Hoy sabemos que son otro agente más infeccioso. Si usted el día de mañana hace infectología como especialidad, probablemente algunos de ustedes sí lo hagan, porque estamos en el siglo de la infectología nuevamente, a raíz del coronavirus, ¿no? Entonces yo creo que el Ecuador, América Latina, el mundo van a necesitar nuevos infectólogos para poder entender lo que nos está pasando, ¿no? Ojo, porque esto es parte de lo que se viene. ¿Hay un lado biológico? Sí. ¿Hay un lado cultural? Claro, por supuesto, la norma alimenticia. Una norma que sí te permitía acceder a unos cuerpos que para otras culturas es impensable. Para la nuestra es impensable, ¿no? Salvo que usted me diga, no, yo sí como humanos. No creo. No creo. Aquí lo más cercano a comer humanos es la colada morada y la guagua de pan. ¿Sí o no? Pero eso es simbólico, pues. ¿Es puramente simbólico o no? Claro, es simbólico. Tú no te comes un humano, pero le haces la guagua y tiene forma humana. Y recuerdas quién, tus fallecidos.
No hay que ser gurú para tener cultura, chicos. Aquí también hay, lo que pasa es que a veces no vemos. ¿Ya? ¿Hay o no hay orden social? El orden social fue fundamental para poder explicar. Y era el orden social de la desigualdad. Porque era desigual. Hombres, mujeres y hombres, niños también era desigual. Y por supuesto los temas ecológicos. Porque tenías unos entornos que le favorecían al cazador-recolector hasta que desaparecen en manos del desarrollo. Recuerde que el desarrollo promueve que todos vamos a vivir bien y en bienestar, pero al final del día no ocurre. Le ocurre a unos pocos, no a todos. Ese es uno de los problemas grandes que tiene el desarrollo como fenómeno. Pero bueno, ese es otro plano del análisis, aunque tiene que ver con ecología. La pregunta que yo les hago en este momento mismo de la mañana, 10 para las 10, es esta. Díganme, ¿este caso podría ser analizado solo desde el 1, clínica, y desde el 2, biología? ¿Podría? ¿Qué pasa si usted como médico solo ve clínica y solo ve biología? ¿Podrías explicártelo? No puedes, no lo logras. El razonamiento médico coloca la salud de enfermedad al centro y a diversos factores que afectan salud de enfermedad. Alimentación, ecosistemas, cultura, factores sin duda clínicos, sin duda, atención sanitaria, factores biológicos, orden social. A órdenes sociales más igualitarios, más posibilidades de salud. A órdenes sociales menos igualitarios, menos posibilidades de salud. Quizás es por esto que uno explique que el Ecuador es un país donde hay tantas patologías presentes, porque es un país desigual. ¿Notan lo que digo? ¿Sí notan la finura del detalle, del debate? ¿Qué pasa? Que hay ocasiones, no digo siempre ni me atrevo a generalizar, jamás, no. Pero sí ha habido ocasiones, ojo con el texto de Martínez que se viene, en donde la clínica y la biología han sido casi la explicación médica completa de todos los fenómenos de las patologías y de las terapéuticas. Olvidándonos que, punto 3, 4, 5 y otros. Quiere decir, si se acuerdan de disease e illness, a ver, el ejercicio absolutamente sencillo. Del 1 al 5, ¿cuáles corresponden a disease? El 1 y el 2. Tal cual, no tienes dónde perderte, ¿verdad, Sebas? El 1 y el 2 corresponden a disease. Los elimino del análisis jamás, pues no puedo. Sí, más bien tengo que ser muy diestro en eso. Ahí está la medicina, ¿no? Pero puedo hacer sin cultura, orden social y ecología. No puedo. Esos corresponden a illness. ¿Notan? ¿Notan lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Espero que sí. No se va a quedar esto en un solo caso, ni hoy día vamos a agotarlo todo, de ninguna manera. Ahora quiero que hagamos una observación muy sencillita, pero muy importante, ¿no? En esta lámina que ya la teníamos, pero quiero preguntarle, a ver, vamos a preguntarle a nuestro amigo Cristian, siempre tan amable, tan buen estudiante, bien cuidadoso de su carrera. Cristian, cuéntanos algo. Mira tú la lámina, la superior, la parte superior derecha, vas a ver dos muestras a microscopio, ¿de acuerdo? Del tejido celular. El uno pone normal, el otro pone puro. Si tú comparas, cuéntanos, ¿qué logras ver de diferencia entre la una y la otra? Claramente se nota cómo es que aquí hay unas coloraciones más moradas y está blanquecinas, que es muy diferente a lo que está en la foto normal. Muy, muy diferente, ¿verdad? Las coloraciones, las manchas blancas. Y dinos, otras manchas ves? ¿De qué otro color? Las que están más moradas. ¿Qué en tu deducción, porque esto es una deducción, qué son? Podrían ser como coágulas más o menos. Bueno, podría ser un poco por la imagen, pero en realidad es aire, ¿no? Atentos, ¿no? En el normal tienes tejido continuo. Se nota que es continuo, ¿o sí o no? Tiene por ahí sus coloraciones también, pero es un tejido continuo. El otro ya no es continuo. El otro está afectado ¿por qué? Por los priones. ¿Y cuál es una de la acción ya a nivel de signo? Es que cuando tú te enfrentas a ese tejido se convirtió prácticamente en una esponja. Eso es aire. Es aire. Son espacios de aire.
Entonces ya no tengo tejido continuo, sino que está todo alterado y tiene, ¿recuerdan cómo son las esponjas que uno tiene en la casa, la esponja de mar? ¿Te acuerdas que tiene aire dentro? Así igualito se hace el cerebro. Por eso, por este fenómeno, ¿verdad?, morfológico, es que la enfermedad recibió el nombre de encefalopatía espongiforme humana. Encefalopatía porque enfermedad a partir de la alteración neurofisiológica y espongiforme por esta característica celular degradada, ¿no? ¿Se notan por qué estamos? Y humana porque es de los humanos, evidentemente. Los priones, ¿no? PRP, usted va a encontrar así en la literatura médica. Ya dijimos, ¿no? Gajusek en el 76 le dan, aunque Gajusek hizo todo el estudio, ya se supo cómo había sido el fenómeno y ayudó a detener la enfermedad, él no llegó a hablar de priones. Quien habla de priones es este señor Stanley Prusiner, a quien le dan también el premio Nobel de Medicina ya en el año 97. Porque él siempre se quedó con la duda, era más joven, claro, el otro ya había incluso, no me acuerdo si ya había fallecido. Por cierto, Gajusek acabó su vida de una forma de las peores que puede acabar un académico, ¿no? Acabó con un juicio por violaciones a menores, por pedófilo. O sea, el premio Nobel tenía un gran capital académico y resulta que se descubrió que a varios niños Fauré los había violado. Así con todo lo horroroso que cuenta esta historia. Entonces el hombre con premio Nobel y todo, el tribunal es preso. Acabó así su vida, ¿no? Es una de las historias de mayor, ¿cómo les puedo decir?, de pasiones humanas no saludables. Y bueno, luego Prusiner lo que hizo fue estudiar los priones y él es quien hace todo el estudio de biología molecular sobre este agente infeccioso. No se olviden que a partir de este caso, sabemos que cuando tú estudias infectología tienes bacterias, tienes virus, tienes priones. Y tienes algunas otras sonidas, pero básicamente son esas las que provocan infecciones que nos pueden luego debutar como cuadros patológicos. ¿Listo? ¿Estamos con estos temas? Díganme si hasta aquí estamos con alguna pregunta o comentario. Quiero que vean esto en comparación. Voy a ampliar un poquito el tema. Van a ver cómo, si bien ahorita ya aprendimos a partir del caso a hacer un análisis sistémico, ahora miren los alcances que puede tener tanto en patología contemporánea cuanto en terapéutica. Atente. Hay este caso famoso, que ustedes supongo lo leyeron a raíz del video y de lo que yo les pedí, ¿no? Del texto, de esa tareita que les decía, averigüen qué es. Y era esto de las vacas locas. Yo no sé si ustedes lo conocían antes de esta clase, no sé si habían oído, pero resulta que las vacas, el ganado bovino, también genera priones. Entonces, si una vaca se alimenta de otra vaca, sobre todo de un cerebro de otra vaca, va a generar ¿qué? Encefalopatía espongiforme bovina. Ahora, si usted, humano, se come una vaca de esas, le va a dar encefalopatía espongiforme humana. ¿Por qué? No se olvide nunca que es agente infeccioso. Los priones son infecciosos. ¿De qué trató este caso? Por ahí de los 90, 80, 90, inicio de este siglo, hubo una... Bueno, ustedes conocen la industria del ganado, tener ganado tiene un lado industrial, ¿verdad? No estoy hablando de la persona que tiene 2, 3 vaquitas, el campesino, no, sino de aquel que tiene cabezas, miles de cabezas, ¿verdad? ¿Es parte de la vida moderna? Sí, es parte del desarrollo. Resulta que en Europa, principalmente en Reino Unido, en Francia también, en Reino Unido fue muy sonado. Para que las vacas crezcan, ustedes deben saber que, ¿de qué se alimentan las vacas? De pasto, ¿verdad? Pasto. Pero si tú quieres que se alimenten más, que estén más gordas o generarles, tener muchas, tienes que darles balanceado. Entonces, hubo un balanceado que se les daba a las vacas en esos lugares de Europa, que era hecho con partes de vacas. Son vísceras de vacas. No se usaba toda la vaca cuando le destazabas, porque allá no hay costumbre de algunos órganos entre esos cerebros. Entonces, en ese balanceado ponían cerebro de vaca, así como me están oyendo. Y le daban de comer eso a la vaca. ¿Qué pasaba? Desarrollaban todas encefalopatía. Esas vacas desarrollaban encefalopatía. Y lo que es peor, esas vacas y sus partes salieron de venta para consumo humano. Entonces hubo una cantidad de casos de encefalopatía muy, muy grande.
Claro, como Unión Europea y todo, con su reglamentación, detuvo esto, sacrificó miles de cabezas de ganado infectado, etc. Pero es lo más conocido que tenemos en el ámbito de nuestras relaciones interespecie. ¿Cómo puede un fenómeno pasar de una especie a otra, ¿no? Aquí tú lo puedes ver. Las contaminaciones modernas, contemporáneas, de encefalopatía, se han producido a partir, sobre todo, del consumo de carne bovina contaminada o de vísceras bóvinas. Estamos, las modernas, las contemporáneas. Porque el caso de Foré es muy particular, muy particular. Atentos con lo siguiente, a partir de este tema de consumo de productos de origen humano, y en un curso médico como el nuestro, hagamos una breve discusión de 3 temas. Una revisión breve, esto es más profundo, pero lo abordaremos, ¿no? Abordemos 3 temas que son inherentes y que de alguna manera ya han salido esta mañana juntos. Bioseguridad, biocompatibilidad y bioética, que son temas profundamente médicos, hay que decir que también son antropológicos, también son legales, tienen un lado jurídico, hay que decirlo, ¿no? En medicina son fundamentales, usted tiene que saberle manejar. En términos del concepto más clásico y de nuestro caso, ayúdenme. Yo le voy a preguntar a algunos de ustedes, ¿qué entiendes por bioseguridad? No vayas a Google ni nada y no tengas miedo de equivocarte, eso no importa. Aquí estamos justamente para discutir. Vamos a preguntarle a la Camila Fernández. Cami, ¿cómo te va? Bioseguridad para ti, ¿qué es? Y lo entiendes muy bien. No se olviden que parte de dónde, de que existen agentes infecciosos. Entonces, si yo tomo medidas, tengo reglas mínimas, estos no van a llegar a mí, ni vía alimentos, ni vía transfusiones, ni vía aérea, no vayan a llegar. Es eso, ¿verdad? Claro. Ciertamente la bioseguridad es todo un tema, es muy complejo. Quizá ahora está más de moda. En la medicina siempre estuvo de moda lavarse las manos y todo, siempre estuvo. Es ahora que, claro, con la pandemia que esto aparece como fundamental. Bioseguridad, la imposibilidad, asegurarse de que no existan contagios con agentes infecciosos. Es eso. ¿Ya? Claro, luego tiene el lado sanitario, el lado salubrista, el lado del higienismo, que también hablaremos de esto más adelante. ¿Qué entienden ustedes? Quizá ha salido un poco menos, pero sí ha salido en nuestra discusión de esta mañana, por biocompatibilidad. Le vamos a preguntar esto a nuestra compañera Xiomara. Xiomara, ¿cómo estás? Cuéntanos, biocompatibilidad para ti, ¿por dónde va? Serían como materiales que puedan actuar conjuntamente con algo natural, algo biológico. Y que no causen efectos, ¿no? Materiales que pueden interactuar, sean de una especie, de otra o de la misma especie, pero que no causen efectos nocivos, ¿no? Piensa un momento, Xiomara, y todos piensen en su clase de inmuno. Piensa en tu clase de inmuno. Y un ejemplo muy sencillo, muy feo, pero que infelizmente sí ha ocurrido, es qué pasaría, díganme, que una persona necesita una sangre y el momento en que le donan sangre, nadie se percata de que ha sido otro tipo sanguíneo y otro factor. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué cuadro va a ser? ¿No me va a pasar nada? ¿Barbarita se acuerda qué podría pasar? Pues rechazaría la sangre, le podría dar un shock séptico, tal vez. No sé si séptico, pero sí una hemólisis, ¿verdad? Y que es mortal también. Ahí tú tienes, por ejemplo, el caso de la compatibilidad, ¿no? Unos productos con otros, unos organismos y unos sistemas con otros. A ver, una preguntita a esta altura de la mañana. ¿El ser humano es compatible con el consumo de seres humanos? ¿Somos biocompatibles? ¿Tengo bioseguridad? ¿Tengo biocompatibilidad? ¿Sí o no? En estricto rigor, alguien podría decir sí, biocompatibilidad, porque al final del día son proteínas. Pero como no tengo certeza, mejor lo evito. ¿Por qué? Por el tema de bioseguridad, ¿verdad? Haciendo un ejercicio mental nada más, no digo que esto ocurra, ni quiero que ocurra tampoco. Y tampoco, vuelvo a decir, no es un caso muy común, aunque algunas culturas sí que
lo han fomentado como los Foré, ¿verdad? Pero recuerden que los Foré no lo hicieron por locos, por salvajes, porque iban desnudos, nada, esos son puros conceptos racistas, puros conceptos excluyentes. Lo hicieron porque había un contexto de hambre provocado por el desarrollo. No se olvide de eso. Y uno de ustedes, vamos a preguntarle a Doris, Doris, ¿cómo vamos? Dinos para ti bioética, el acercamiento. Recuerde que esto no es un examen, esto es el curso. Bioética sería cómo nosotros nos comportamos frente a alguna situación, o sea, nuestra ética en relación al aspecto médico, la conducta humana. Comportamientos humanos, si son éticos o no. Sí, pero ¿qué es la ética? ¿Y por qué bio? ¿Para ti mismo, Doris, o para el que desee responder? ¿Por qué bioética? Bio. Vamos todos, no una pregunta solo. Preguntémosle a la Shirley. ¿O a quién estaba? ¿Estaba Erika, que querías tomar la palabra? Dale. Podría ser como que la conducta que se impone en la sociedad ante la vida de otra persona, puede ser no solo de una persona, sino también de una vida animal. Puede ser. Sí. Por ejemplo, en el aborto, la eutanasia, algo así. Bueno, esos son casos emblemáticamente debatibles, ¿no? De la bioética. Porque la bioética lo que te dice es que en las prácticas médicas y de salud, ninguna práctica puede hacerse violando los derechos a la vida, ni de seres humanos ni de otras especies. Atentos, no pasa solo por seres humanos, que sin duda lo estamos en el centro de la bioética, sino también por otras especies. ¿Qué pasa si yo hoy día te digo, ¿sabes qué? Tengo una vacuna, vamos a vacunarnos, todo está bien. Pero cuando tú te lees el informe atrás de la vacuna, te enteras que ha habido 1 millón de muertos haciendo el ensayo clínico para saber si la vacuna funcionaba o no. Por ejemplo, ¿eso es bioéticamente aceptable o no aceptable? ¿Usted lo aceptaría, sí o no? En nombre del desarrollo. No es aceptable, pues no ves que mató un montón de gente. Entonces ahí vienen las normas de bioética. Son varias, ustedes tendrán un curso sobre bioética más adelante. Yo solamente estoy por ahora provocando en ustedes la reacción a partir de un tema. Miren a dónde puede llegar. Hoy la bioética se habla sobre todo de que funciona sobre el principio de la valoración de la vida digna, de la dignidad de la vida, no solo humana, sino de otras. Y luego también de los principios de que cuando hacemos prácticas para la salud, tiene que haber la no maleficencia. O sea, yo no te voy a hacer daño. Yo te hago una entrevista para saber un tema y nunca difundiré tu identidad, por ejemplo, ¿verdad? El médico puede andar difundiendo la identidad de su paciente. Ponen un blog ahí, miren, hoy me visitó fulano, está con tal, preso te va. Eso no puede ser. Ya, tiene que ver con normas de bioética, por eso les digo, ahí es de otro lado. Es más complejo que esto, pero miren, les voy a presentar un par de casitos que tienen que ver con encefalopatía el primero y el segundo tiene que ver con productos de origen humano. Y aquí vamos a ver cómo emergen los 3 temas, ¿ya? Miren esto de aquí. Les voy a resumir. ¿Qué horas son? 10, estamos bien de tiempo. Atenti. Resulta que hay seres humanos, ustedes deben conocer, quizás tengan familiares, amigos, primos, o les tocó en sus casos, que en el momento del desarrollo, me refiero a entre los 10, 11, 12 años, hombres, mujeres, no crecen. Y me refiero a talla, me refiero a estatura, ¿no? No crecen. Entonces se hacen estudios y hoy se sabe que hay personas que tienen deficiencias en la producción de la hormona del crecimiento humano. ¿Ya? Hasta ahí, ¿verdad que ustedes entienden lo que estamos diciendo? Una pregunta para ustedes, 4º nivel. ¿Dónde se crea, en qué glándula, la hormona del crecimiento humano? Recuérdeme. En la glándula pituitaria. Exacto, Michelle, la pituitaria, que hoy se le conoce también como hipófisis, sin duda. ¿Te acuerdas, Michelle, dónde está ubicada? ¿Sí te acuerdas? ¿O alguno de ustedes? En la silla turca. La silla turca. Está, si este es el cerebro, está justo en su base. Y debajo tienes todos los otros órganos que hacen parte del sistema neurofisiológico, ¿verdad? Pero está en el centro, en realidad.
¿no? Es que, claro, ahora ya es diferente, ya nos enseña medicina en morir. Ya todo es con simulador, etcétera, pero saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Supongo que lo han visto a nivel de imagen, ¿verdad? Al cuarto nivel ya tienes que haberlo visto. Le voy a comentar algo acá. Resulta que esto es un caso, ¿no? En Francia, hacia los años 70, 80 sobre todo, hubo una entidad gubernamental llamada el Francia Hypophysis. Ese era su nombre. Ese era su nombre. Que se dedicaba, era parte del Ministerio de Salud de ese país. Se dedicaba a dar asistencia sanitaria, tratamientos, terapéutica y seguimiento a chicos y chicas que presentaban problemas de crecimiento. Entonces, ¿qué hacía Francia Hypophysis? Atentino. Fíjense lo que hacía. Teníamos todo un plan, había instalaciones, había protocolos, todo una cosa muy grande, una inversión científica, humana muy grande y luego también financiera, ¿no? Trabajaba de la siguiente manera. Cuando alguien fallecía, no le preguntaban ni a la familia, ni veían consentimiento, no nada, sino que directamente incisión a nivel de nuca, aquí abajo, al cadáver, evidentemente, y a través de una herramienta, pues extraían la hipófisis, ¿verdad? Le extraían cadena de frío, iba a un banco. ¿Listo? Que conforme llegaban pacientes y solicitaban, tenían los cuadros que no crecían, etcétera, se iba disponiendo de esas hipófisis, se sacaba la hormona de crecimiento humano y se les administraba. En las dosis del caso, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos? Ya. Hasta ahí todo funcionaba muy bien, gente con mucho renombre, no, excelente. Sin embargo, no sé si están viendo qué pasó con Francia Hypophysis. Esta es una nota de prensa de casi 20 años después, en que recoge lo siguiente, nos dice que de esos pacientes que recibieron hormona de crecimiento humano, hay documentado, hace 10 años, documentados por lo menos 119 muertos. ¿Por qué? Por Creutzfeldt-Jakob. Personas que desarrollaron, Creutzfeldt-Jakob, encefalopatía espongiforme humana, a partir de la administración de esa hormona. Cuando se hizo investigaciones y se denunció, cuidado, le denunciaron al Estado francés, le ganaron juicios, tuvieron que indemnizar, la gente que trabaja en Francia Hypophysis, presos, todo, fue muy lamentable, es una historia muy lamentable, pero que se pudo haber evitado si se hubiera tenido en cuenta por lo menos dos grandes temas, o tres en realidad, el tema bioético y el tema de bioseguridad. ¿Por qué bioético? Porque resulta que como no se preguntaba si habían consentimiento de donación de las hipófisis, y luego empezó en el sistema francés a llegar hipófisis producto de, o cadáveres en realidad producto de tráfico de órganos, llegaron de otras latitudes, no había control, no se tenía trazabilidad, entonces llegaron cadáveres también de Asia. ¿De acuerdo? No había controles, violando normas de bioética. Y lo segundo, no eran bioseguros. Nunca alguien se tomó la molestia de saber si en esos tejidos que llegaban, si en esas hipófisis había o no tejido priónico o otro tipo de patógeno. En tanto no hubo, se produjeron los actos de transmisión. Estamos. Si ven a dónde puede llegar el tema, ¿no? Es complejo. ¿Y esto a dónde va? A ser muy atentos con los temas bioéticos, de bioseguridad y de biocompatibilidad. Aquí falta poner la palabra biocompatibilidad. Porque claro que hay biocompatibilidad con la hipófisis de una persona sana, pero no es 100% segura. ¿Ya? No es 100% segura, a veces por estos temas de que el sistema inmune lo rechaza. ¿Cómo se resuelve esto hoy? Si acaso no son seguros los productos de origen humano, si acaso no son seguros los productos de origen homólogo. Homólogo, ¿saben qué es en medicina? Es cuando uso productos, por ejemplo, de un animal. El animal es el homólogo, una vaca, un cerdo, ¿verdad? Saco de un homólogo y lo utilizo. Eso nos pasa mucho, ¿saben con qué? Por ejemplo, con todo lo que es el mundo de los insulinos dependientes, la insulina. Pero vamos en orden. Si no nos ofrece garantías la hormona del crecimiento humano, ¿qué hago hoy día? Hoy las terapias médicas, las tecnologías médicas acuden a los organismos genéticamente modificados, esto es OGM, ¿verdad? Y casi toda, no, en realidad toda la hormona de crecimiento humano que se produce hoy, no sé si logran ver esta imagen, aquí hay una marca comercial, hay más, ¿no?
Marcas comerciales hay muchas, ese no es el tema de hoy día. Lo que quiero que sepan es que este producto ya es todo sintetizado en laboratorio, o a partir de animales, o a partir de propios tejidos humanos, o incluso ya totalmente sintéticos, generando un 98-99% de biocompatibilidad, bioseguridad del 98-99%. Aquí se me ha ido una S, perdónenme, ya lo voy a cambiar. Y procesos de bioética mucho más firmes. Estos nunca llegan a ser del 98, ¿no? Porque estos son más bajos, 90-80% de bioética. ¿Por qué? Porque todavía hay dudas de cómo son los procesos en laboratorio, pero principalmente por esto. Les voy a hacer un ejercicio muy sencillo y además muy agradable esta mañana, una preguntita. ¿Quién es la persona sobre el mundo, sobre el planeta, el ser humano más famoso del mundo que ha recibido hormona de crecimiento humano? ¿Quién es? Sí conocen, sí. Messi. Messi. Claro, pues Leo Messi. Pues Leo Messi es un señor, ¿verdad? Que supongo que disfrutan de su fútbol, pero es fantástico el hombre, ¿no? Resulta que el amigo Messi, cuando estaba de adolescente, por ahí 11, 12 años, 13, ya no crecía. Estaba muy bajito. Entonces la familia estaba preocupada, le llevaron a un médico. Y el médico les dijo, ¿saben que yo le hice las pruebas? Él no produce hormona de crecimiento humano, es muy deficiente. Él va a tener que usar terapia. ¿Y qué le pasó? Pues a Messi, ¿se acuerdan? Él en Argentina podía pagar el tratamiento, ¿sí o no? ¿Podía o no podía? Porque es un tratamiento caro, ¿sí? Es un tratamiento que te puede costar $1000 por mes, más. Es caro. Es bien caro. No sé si conocen casos, pues es caro. Ustedes imagínense una clase, verán que ni siquiera digo clases trabajadoras populares, sino clases medias. Una clase media latinoamericana te aguanta un gasto de $1000 por mes para un tratamiento. No te soporta. Claro, Messi tenía algo, ¿no? Es que es un futbolista excepcional. Entonces le compra el Barça y el Barça es el que en su contrato está, ¿no? En su primer contrato le somete el tratamiento, le pagan el tratamiento y él crece unos centímetros más. Igual le dicen la pulga, ¿no? Pero realmente eso ya es anecdótico. ¿A dónde voy con este tema? ¿Por qué bioéticamente todavía hay crisis al respecto de los productos y de ciertas tecnologías médicas? Porque no están al alcance de todos los doctores. ¿Notamos lo que digo? Porque tú, si algún día tienes un familiar o alguien tuyo que dependa de ti, que necesite esta hormona, necesitarás un súper seguro para que te lo cubra. Y si no, no te lo cubres. Tendrás que ver otra manera. O tendrás que ser papá de Messi, lo cual es muy improbable, ¿no? Si notan lo que digo, es muy improbable. Por eso es que hablamos de que bioéticamente hablando todavía hay problemas que no anulan el avance científico, no, pero que sí le ponen en cuestión. Yo diría que un debate parecido nos está pasando ahora con vacunas. Hay tanto interés económico en el mundo por las vacunas que las vacunas son caras. Entonces hay países que las han monopolizado versus otros que ni siquiera han comprado nada. Y las poquitas que llegaron las usaron para sus panas, ¿no? Caso Ecuador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque infelizmente creo que ahí es un reflejo de cómo somos hoy, infelizmente. Y la OMS no pudo hacer nada. También es infeliz que no haya podido hacer nada. Todo lo que es la patente sobre las vacunas hoy, y hablo del coronavirus, ¿no? Las patentes sobre las vacunas, es comercial. No es una patente social. No es la patente entregada para una administración pública abierta. Es comercial, tiene costo. Por eso la diferencia, ¿no? Yo creería que en el caso ecuatoriano no tengo pruebas, pero casi todos los que trabajamos este tema nos sospechamos que esto del Ecuador tan descuidado con el tema de vacunas es interesado para que sea privado. Entonces, como es privado, le va a ser millonario el día de mañana a alguien. Estamos. Es grave, es un tema grave. ¿Cuál es el problema de algo privado, chicos? Es que el problema no es que sea privado, el problema es que la gente tenga acceso. Todo ecuatoriano va a poder pagar sus 180, no sé cuánto va a valer la vacuna. Todo el mundo va a poder pagar. Pues hay gente que no puede pagarte ni la PCR, chicos. ¿Y qué va a pasar con ellos entonces? ¿Que nos olvidamos? ¿Se mueran? No puede ser. Eso viola derechos, ¿no? ¿Ven por dónde va? ¿Ok? Atentos. Otro tema adicional, como estamos de tiempo, bien. Bueno, cuando yo les dije organismos genéticamente modificados son los transgénicos. Transgénicos en medicina ya se usa, les estoy mostrando, ¿no?
Y fíjense, me evito celíacos, me evito patógenos. Tengo todavía problemas de distribución y de acceso, pero digamos, desde la parte más de bioseguridad y desde biocompatibilidad, tengo más posibilidades de éxito. Atentos. Aquí viene qué son los transgénicos. ¿Cuándo les tenemos miedo a los transgénicos? Cuéntenme, ¿qué saben? ¿Qué han oído? Recuerden que esto es un conversatorio académico, aquí no estamos tomando un examen. ¿Qué saben de transgénicos? ¿Cómo son sus prácticas al respecto de esos productos que dicen contiene transgénicos, que en el Ecuador hay etiquetado? A ver, le vamos a preguntar a nuestra amiga Emily Mayorga. ¿Qué conoces? ¿Qué sabes? ¿Cómo es tu punto de vista? Según lo que yo sabía de los transgénicos, son como que organismos modificados. O sea, por ejemplo, les ponen como un poco más de, yo qué sé, de algún químico, alguna manzana como para que salga más grande, así, algo así. ¿Y tú los comerías libremente o no? Tú. Yo creo que hasta ahora ya hay, o sea, actualmente ya hay esas cosas porque aumentan la rapidez de que se produzcan las verduras, así, en menos tiempo. Entonces, creo que ya los comemos sin que nos demos cuenta. Bueno, lo que dice de mí es verdad. Ya están presentes en nuestra vida hace rato. Es cierto. En el Ecuador, por norma, tiene que estar etiquetado. Pero atentos, no siempre ocurre. Cuando uno va a un supermercado no se pueden comprar. Miren en embutidos sobre todo. El embutido y los muy procesados suelen tener transgénicos. Atentos. Pero lo que dice de mí es verdad. Ahora atenta a algo nomás, ¿no? Aquí les puse como en qué consiste un transgénico. Más que colocarle un químico o un fármaco, lo que se hace es a un organismo uno, ¿verdad? Se le somete a una variación genética, ¿cómo? Introduciéndole información genética de otro organismo para tener un tercer producto. Y ese tercero puede ser más resistente al frío, puede crecer menos tiempo, puede ser más resistente también al calor. Estamos buscando siempre que producción, que la producción aumente, que los volúmenes de venta aumenten. Quiere decir que los transgénicos en el plano de los alimentos no escapan al mercado. Lo que decía Emi, de pronto ya hasta nos comemos y no nos damos cuenta. Están en el mercado, ¿no? Están allí. Hay países donde no hay norma, el Ecuador sí tiene normas. Sin embargo, yo conozco gente, yo no sé quién de ustedes, evita los transgénicos. Dicen, no, a mí me da miedito eso, yo no como. Vamos a preguntarle a alguno de nuestros compañeros a ver, vamos a preguntarle a Ariel. Ariel, en tu casa, en tu familia, yo no sé, ¿toman alguna precaución? ¿Tienen alguna información adicional sobre transgenia o no? No, la verdad es que no nos hemos así fijado en los productos, si es que tienen o no transgénicos. Quiere decir que es un poco lo que decía Emil. Está más normalizado, o sea, de pronto lo consumo, pero no lo sé. Puede que alguna de sus familias, preguntémosle a Alexandra Benítez, cuéntanos cómo es este tema contigo, con tu entorno. Bueno, especialmente es con mi mami, porque en el caso del tomate de riñón, ella no le gusta comprar los grandes porque dice que son muy químicos y son muy, muy peligrosos. Entonces ella prefiere comprar los tomates más pequeñitos que dice que son como que desarrollados naturalmente y es. Lo que dice Alexandra lo hacemos muchos. Y no sé si han notado, ¿no? Y el tomate grande, han visto, que son bonitos, no digo que no, pero no tiene mucho sabor. Los chiquitos, los peritas, esos chiquitos, eso tiene más sabor. No, para mí, no sé para ustedes. Pero ojo, que detrás de esa práctica hay hay percepción y hay conocimiento de autocuidado. Me cuido la salud. Eso nos pasa mucho con transgénicos. En los alimentos están presentes. A ver, en el mundo médico se los utiliza y mucho. En los alimentos hay más debate. Y son dos debates centrales. El uno es qué daño me puede hacer a la salud. Y hay gente que dice no hace ningún daño. Sin embargo, así, científicamente hablando, nos faltan estudios de corte, o sea, seguirle una corte que pasa a los 5, 10, 15, 20 años de consumir. Esos estudios no hay, porque como son nuevos, no se hacen. Pero también no hay porque la industria de los alimentos es muy poderosa y no los hace. Es la verdad. Entonces hay gente que dice, no los quiero comer porque me van a traer un problema de salud. Y el otro gran problema que tiene el transgénico en alimentos es que al final del día solo está activo y solo está disponible para quien lo pueda pagar. Ese es el otro problema.
Si usted no lo puede pagar, ¿cómo lo consigue? Ese es el otro gran problema. No se olvide que el mercado es, por definición, un gran creador de desigualdad. Ese es otro de los grandísimos problemas a los que nos enfrentamos en el mundo de la salud, alimentación, ¿verdad? Ese intercambio indispensable que tenemos. Ciertamente, hay autores y científicos, uno de esos nos vamos a leer cuando tengamos el debate sobre homeopatía, Mulet, ¿no? Mulet es un hombre, es un doctor, y me parece que tiene una especialidad en nutrición y en fitoquímica, una cosa así, de español, está en su literatura. Cuando hagamos ese debate, Mulet, por ejemplo, él defiende el transgénico, dice no pasa nada, el ser humano toda la vida ha cambiado, ha modificado organismos, antes el campesino lo hacía manejando semillas, hoy lo hacemos en laboratorio, no pasa nada. Pero claro, tengo otros científicos que dicen, para un ratito, esto me puede enfermar. Nos falta evidencia, la verdad es que falta más evidencia, ¿no? Y viene el debate también ético, ¿no? Hay gente que dice, oiga, si yo voy a producir más comida, voy a salvarle al mundo del hambre. Déjeme avanzar con el transgénico. Muy importante, tampoco es que carece de sentido, ¿no? Porque sí hay gente que muere de hambre en el mundo, ¿no? Aquí mismo en el Ecuador tú tienes las principales provincias de desnutrición, ¿sí saben cuáles son? Son todas las de la Sierra Central. Toda la Sierra Central, Cotopaxi, Chimborazo, Uragua, Bolívar, ¿cuál me estoy olvidando? Cañar, un poco más al sur. Son en donde más se concentra la desnutrición. Y no es casual que también sean las provincias de menor peso y menor talla en los chiquitos, ¿no? Entonces, cuidado, ahí tenemos problemas que también habría que analizar desde esta perspectiva. Solo para cerrar esta parte y vean, miren cómo pasamos del pensamiento sistémico, ahora estamos viendo qué proyección pueden ir teniendo los temas, ¿no? Fíjense lo siguiente en términos de bioseguridad, bioética y biocompatibilidad. La insulina, sin duda tú podrías obtener insulina de un ser humano, pero eso es inviable. Es inviable. Hace unos 100 años, más o menos, la historia de la insulina tiene eso, un siglo, se empezó a usar de homólogos. ¿Qué homólogos? Animales. ¿Cuáles? Vacas. Y luego cerdos. ¿Por qué se les da el trato de homólogos? Porque se sabe que sus sistemas son similares al del ser humano e incluso producen ciertas sustancias, ciertas hormonas que son muy parecidas. ¿De acuerdo? O sea, su bioquímica es parecida. Y en esto los cerdos han tenido un rol bien importante. Hagan de cuenta que durante los primeros 50 años o más del uso de insulinas, toda provenía de cerdos. O sea, se criaban unos cerdos, a veces se criaban con normas de bioseguridad, a veces no. Y se extraía luego de esos cerdos, y de todo su proceso pancreático, etcétera, etcétera, las insulinas. Y eso se les ponía al paciente que es insulino dependiente, ¿verdad? Se le ponía eso. ¿Cuál era el problema? Que en ocasiones el paciente no lo toleraba porque no era biocompatible. Porque por más homólogo que sea, no es humano. Tenías ese problema. Luego, otro problema, ¿saben cuál era? Que ese paciente de pronto entraba en shock séptico. Porque resulta que había venido con una altísima componente bacteriana. Desde bacterias de que tienen bajo impacto hasta bacterias que te pueden arrasar los sistemas, ¿no? Entonces, no eran bioseguras, a veces con carga viral. ¿Por qué? Porque dependía cómo criabas los cerdos. Y también dependía de la biología del cerdo. Es evidente, ¿no? Es evidente. ¿Qué se hace hoy? Entonces, ahí había un debate bioético y de bioseguridad y de biocompatibilidad. Hoy, toda la insulina es transgénica. Toda. Hay una que se hace a partir de Escherichia ¿saben? Hay otra que se hace a partir de ciertos tejidos y hay otra ya completamente sintética. ¿Cuál es el problema de las insulinas hoy? Son casi 100, nunca llega a ser al 100, ¿no? Pero el debate bioético sigue siendo el de costos, principalmente, pero el de bioseguridad y el de biocompatibilidad casi están manejados. No totalmente, nunca hay algo al 100%, pero casi están manejados. De hecho, yo les pregunto hoy en día cuál es la mayor preocupación que debe tener un insulino dependiente al respecto de su frasquito diario. ¿Cuál es la mayor preocupación? Cuéntenme. ¿Qué cuidado debe darle? Sebas, ¿se acuerda? Cualquiera de ustedes, si no es el Sebas, ¿se acuerdan cómo qué cuidado debo tener con el frasquito? ¿Dome? Alexis, no le escuché bien con el fresquito de la insulina. Sí.
que tiene que Ajá. estar refrigerado, que antes de administrarse se tiene que mezclar para que la insulina no se quede abajo, que debe estar herméticamente cerrado, no se puede romper el cauchito que tiene arriba. Sí, básicamente cadenas de frío, un correcto manejo y luego saber la inyectología, ¿no? Tener los cuidados mínimos de asepsia. La gente le va bien, a la insulina dependiente no tiene problema. Antes era más complicado. Se dañaba porque como venía de los cerdos y las cadenas de frío no eran como ahora. Ahora es más fácil encontrar un refrigerador en cualquier lugar. Pero igual, el insulina dependiente, ustedes dense cuenta, siempre que viaja tiene que ir a un hotel que tenga cadena de frío, si no, no te viaja. Y no sé si han visto que llevan unos termitos, ¿han visto? Tienes un termo adaptado, ya son hábitos, ¿no? Pero miren cómo ayuda, cómo es bastante polémico el tema de los transgénicos, porque en unos planos como el de las terapias médicas se ayuda, pero en otros planos, como el de la alimentación, todavía nos genera enormes inquietudes. Eso es recorriendo un poco el tema, ¿no? 10:30, vamos a hacer un cierre importante, nos vamos a tomar los siguientes minutos para un cierre que lo vamos a hacer participativo, es un ejercicio en clase. Quiero saber cómo ustedes toman la siguiente lectura y a partir de esta lectura vamos a revisar algunas de las preguntas que tengo yo aquí. Tiene que ver con Creutzfeldt-Jakob, tiene que ver con si las enfermedades son naturaleza, biología o si son cultura, sociedad. Veamos. Miren lo que les tengo aquí, atentos, quiero que le echen una mirada. Yo voy a dar unos 4 minutos, yo no voy a hablar. Quiero que todos así bien conscientemente hagan una lectura de este texto de la revista Neurology, que es de alto impacto, publicaciones de primer nivel, todas con lectura de pares, hecha por científicos ecuatorianos, ¿de acuerdo? Donde nos están relatando algo importante. De acuerdo, entonces tómense ahora unos 4 minutos, puede ser 5 también, yo voy a dejarlos así en silencio, cada uno en su computador, léalo. Lea este reporte y enseguida abrimos un foro, ¿de acuerdo? Aquí, juntitos. Lean. Enseguida estoy aquí. Todavía tenemos algunos minutos, léanlo, miren bien los datos que presenta y nos va a servir para hacer este análisis sobre el abordaje sistémico de las enfermedades. ¿Ya? That's it.
Uy, uy. Vamos, doctores, mis queridos doctores y doctoras, conforme hayan leído, está abierto los micrófonos, cuéntenos qué encontraron acá, qué les llamó la atención, vamos un poco detallando, ¿de acuerdo? Vamos desde este momento. Está bien. A ver, yo voy a preguntar, empecemos con nuestra compañera Odalis. Odalis, cuéntanos un poco quién nos relata este texto. Recuerde que tenemos ahí un título. Ya nos va diciendo algo desde la parte inicial. Vamos, gracias. Bueno, lo que reporta este caso es que se han presenciado casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob ya en Quito, y a pesar de que no se conoce cuál es la prevalencia o la incidencia que todavía existe aquí en Ecuador, pero le compara con la de Estados Unidos, y presentan el caso ya las patologías o los síntomas que han hecho, o sea, que se están evidenciando, donde su promedio de edad dice que es de 58 años y que hay una relación de proporción de 1 a 1 de hombre y mujer. Y que ya se ha presentado síntomas tanto conductuales y de comportamiento, también signos de focales neurológicos, de ataxia, y ahí va describiendo cuántos casos se ha ido demostrando. ¿Cuántos casos son en total, Odalis? Parece que son 6 pacientes en las 6 pacientes han muerto. Sí. 6 de 6. 6 de 6, ¿no? Cuando ustedes tienen su meses. curso en 13 meses, ¿verdad? Bien, Odalis, igual todos participen, ¿no? Cuando ustedes tengan su curso de EPI, ustedes ahí van a aprender a hacer modelos de reporte de caso o de investigación. En realidad son modelos de investigación. Y uno de esos es este. Cuando yo tengo una serie de casos, comparo y puedo sacar algunos datos. Que eso es lo que nos presentan los doctores autores de esta obra, ¿no? De este paper académico de primer nivel, vamos a decir, es excelente, ¿no? La revista Neurology es extraordinaria. 6 pacientes. ¿En dónde? ¿En dónde dice que es? ¿No les llama la atención el lugar? En un hospital de tercer nivel en Quito. En Quito. Más o menos uno puede ir descartando, ¿no? ¿Cuál es la lista de hospitales de tercer nivel? Ya, uno hasta podría pensar dónde es. Por norma de bioética no te ponen qué hospitales. Es evidente. Ni te va a poner nombres de pacientes. Nada de eso, ¿no? Lo cual es entendible. Quito. 6 casos. Me está hablando de diagnósticos clínicos, porque aquí hay estudio clínico donde hay evaluación cognitiva de comportamiento, ¿verdad? Hay focos de dolor, hay ataxia, ¿no? Pero también me habla de posterior estudio de tejido, ¿no? Es lo que me está diciendo aquí. Atentos con lo siguiente, ¿no? Atentos con esto. ¿Cómo es que llega a Quito? Quito. Pues sí, esto era de los Foré. Y luego Vacas Locas, Europa, Ecuador, 6 casos. Es el primer documento ecuatoriano que tenemos en donde se reportan casos. Antes de este documento, ahí mismo te dice, se sabía de un caso. ¿Por qué? Quiero que me ayuden todos, Patricio, el Seba, la Emi, Belén. Cuéntenme todos. Tal vez no sería por migración. Dame un poco más de datos, muy buena hipótesis. Todas las hipótesis vamos a analizarlas, ¿ya? Dale, vamos. O sea, digamos, una persona de Ecuador viaja a un país donde se presenta la enfermedad, pasa un tiempo allá y regresa.
Entonces, lo que ya regresa puede ya traer con ello la enfermedad. Y con Es ello una, ya pues se van aumentando los casos, tal vez. es una Yo, hipótesis harto plausible. Oigamos a otros compañeros. Vamos, tal vez por importación de alimentos, dándonos un poco más de datos, ¿saben? tal vez alguna empresa compró producto para crear material y así vender a la población ecuatoriana y ahí están los 6 casos. Entonces, Podría ser, porque ciertamente el mundo es de intercambios económicos globales y los alimentos están ahí, ¿no? Podría ser también. Por lo menos ya tenemos dos. Belén, ¿cuál es tu opinión? O tu hipótesis, no lo sé. Bueno, yo estaba pensando tal vez que sería por un tema de radiación. Tal vez alguna persona estuvo expuesta, entonces recibió esta radiación y de cierta manera sufrió un daño pues a nivel cerebral. Y como sabemos, los priones son proteínas más plegadas, entonces debido a este efecto de la radiación causa un daño en esta proteína y así es como se va formando el prión, lo cual va a ser el causante de esta enfermedad. Interesante lo que dice Belén, ¿no? Habría que revisar literatura. Si es que acaso los priones tienen origen en exposiciones a radiaciones intensas, permanentes y duraderas. ¿Por ahí te entiendo? Más o menos te entiendo por ahí, ¿no? Sí, más o menos, sí. Bueno, puede ser. Está bien, miren, estamos aquí poniendo hipótesis. Puede ser, puede ser. No conozco literatura sobre ese tema, pero ok, vamos a escuchar a otro compañero. ¿Qué más podría ser? A ver, preguntémosle a nuestra compañera Anaí. Anaí, estás con estornudo. Si nos escuchaste, ¿cuál sería una hipótesis para ti? Sí, Doc, perdón. No pasa nada. Salud, salud. ¿Sí me escucha? Sí, está óptimo. Yo creo que puede ser, o sea, igual relacionando un poco lo que nos dijo, que como el prión es una proteína que puede, no, sería bueno difundirse rápidamente. No sé, podría, complementando lo que dijo Esteban, tal vez porque en Quito, digamos, está el aeropuerto más grande del Ecuador, puede ser que alguna persona haya traído esta enfermedad. O sea, se contagió fuera y luego volvió y presentó aquí, ¿no? El cuadro, podría ser. De infeliz porque son 6 fallecidos, ¿no? Ya saben que es mortal, ¿no? Y ya saben que los priones son altamente infecciosos, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna hipótesis. Pero yo diría que, a ver, hagamos así un análisis, ¿no? Ciertamente nosotros, en América del Sur, vamos poniendo orden así. No hay mayor reporte de encefalopatía espongiforme bovina. Se sabe de algunos casos en Chile, se sabe de algunos casos absolutamente aislados en Cono Sur, que también va asociado a la cría de ganado, ¿no? Evidentemente. País más ganadero, más posibilidades tengo de que esto ocurra. Pero recuerde que esto estaba muy focalizado, ¿no? En 2 lugares del mundo. Uno bastante aislado, pero que igual ya tenía problemas de modernidad, y otro bastante globalizado, el Reino Unido y Europa. ¿Ok? Sigamos. No hay evidencia en el Ecuador, ni en el Amazonas, nada, eso es pura mentira. Y que los amazónicos se comen entre ellos. Falso, absoluto, nada. Esos son relatos, vuelvo a decir, más bien coloniales o de algún contexto muy específico. Canibalismo o antropofagia ritual, sí. Yo en Amazonía nunca he visto a alguien comer partes humanas, nunca. Y yo trabajo muchos años ya, más de 20. Lo que sí he visto es el consumo ritual, ¿no? En cenizas, en la chicha, y celebrando nuestra identidad, cosas de ese tipo, pero nunca de otro nivel. Entonces, por ahí tampoco podría ser. La hipótesis de Belén de que unas ondas radiomagnéticas alteraron la composición estructural de esas células puede ser, pero desconozco. Soy honesto, no estoy en capacidad de responder eso. Ahora, la literatura que sí me he revisado sobre el tema Creutzfeldt-Jakob, no he visto que mencione eso.
Pero en todo caso interesante, ¿no? Importante porque sabemos que la radiación altera la composición celular. De cualquier manera, tengámosla en la lista, ¿ya? Me parece bien. Alimentos, dijo el Patricio. Llegaron alimentos importados que estaban hechos con el ganado aquel de las vacas locas. Puede ser. Sin embargo, noten ustedes que el reporte de casos es todo disease. Notan que es disease. Es disease. Porque les está diciendo el cuadro clínico. Está hablando de los problemas a nivel de comportamiento de sistema y también celular. Hay illness. Quizá lo único que tengo de illness es el promedio de edad. ¿Sí notan? ¿Qué promedio de edad? Ustedes como son médicos, díganme. Ese promedio de edad, casi 60 años. ¿En qué etapa de la vida está esa persona? Estaban. ¿Cómo se llama esa etapa? De esa edad, ya. Porque ya van a Están llegar a los entrando. 60 años. Están entrando. Es el adulto pleno que está acabando la adultez plena para pasar a lo que se llama el adulto mayor. 60, 65, ¿verdad, Esteban? Es así. Por lo tanto, si yo me voy al illness de estos pacientes, a las historias particulares de ellos, dónde vivieron, qué hicieron, dónde comieron, con quién vivían, cómo eran sus trabajos, que es indispensable en una historia clínica, lo más probable es la primera hipótesis. Se trata de población ecuatoriana migrante que fue a un lugar, trabajó, vivió, se casó, tuvo hijos, todo, y volvió. Porque el Ecuador ya no es un país como hace 100 años, que era más bien un lugar donde la gente pasaba en su casa, modo de vida agrícola, se movía máximo a una ciudad. Ya no es ese país de parroquia. Este es un país que está profundamente globalizado, ¿o no? Porque hay familia ecuatoriana en Chile, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, ¿o no? Porque somos un país de intercambio económico con todo el planeta. Porque somos un país que incluso nuestra moneda nos facilita esos intercambios, ¿o no? ¿Verdad? Entonces el Ecuador ya no puede ser pensado como una nación, una sociedad, perdón, más que una nación, no me gusta el concepto de nación en este contexto, como una sociedad cerrada, sino más bien abierta, en donde esos intercambios se van a reflejar luego en procesos de salud y enfermedad. ¿Se acuerdan cuánto era el tiempo de incubación o el tiempo en que se demora la enfermedad entre que tienes el contagio y tienes debut con cuadro clínico? ¿Recuerdan cuál era? ¿Por qué se llamaba lento? ¿Se acuerdan? 40 años. Podía ser de 20, 25, 30 años. Quiere decir que si esos pacientes mueren con un promedio de edad de 58,8, es muy probable que fueron migrantes y hace 30 o 20 años se contagiaron. ¿Sí notan? Tiene lógica. Tiene mucha más lógica que las otras hipótesis. Evidentemente hay que leerse todo el caso, ¿no? Si por favor me hacen acuerdo, les mando el caso entero, pero el resumen es bastante bueno. ¿A dónde voy con todo esto? Notan la importancia de un acercamiento, primero sistémico, sobre el desarrollo de la enfermedad. No me puedo quedar solo en cuadro clínico y en biología, que sí lo hago, y el médico tiene que hacerlo, sino también qué le pasaba a mi paciente. ¿Y qué pasó con esas condiciones de vida que llevaron a que se presente la enfermedad, a que sea favorable a? Les pregunto yo, para el cierre, ya estamos 10:50, no me gusta sacarlos con... Siempre quiero darles 10, 5 minutos, 8 minutos antes de su siguiente clase. Atentos. Díganme, y quiero escucharlos a varios, no a pocos, sino a varios. Al final del día, la enfermedad. Esta enfermedad y otras enfermedades, pero sobre todo esta en nuestro caso. ¿Es biología o es cultura? Respóndame, dígame, debata conmigo. ¿Biología o cultura? Vamos a Bárbara primero. Quiero escucharte. ¿Biología o cultura? Este caso. Yo creo que ambas, pero me voy más por la cultura también. En tanto, las costumbres posibilitaron que aparezca la enfermedad. Exacto. Tanto en Foré cuanto en las costumbres alimenticias de hoy, ¿no? Y dependemos de unos mercados y de unas agroindustrias. Bárbara dice las dos, pero me parece más cultura. Shirley, ¿tú? Bueno, yo también creo que me voy más por cultura porque depende igual bastante de lo que nos explicó, de cómo se lleva como que la alimentación allá, acá y cómo influye eso también en nosotros. Entonces creo que también es lo cultural. Lo cultural, lo social, ¿no?
las Ajá. igualdades, las desigualdades. Es lo que dice Shirley. Vamos a escuchar a dos compañeros más que nos digan. Preguntémosle de nuevo al Cristian. Cristian, en tu opinión, ¿cultura, sociedad o biología? Parte de ambos lados, porque por un lado es cultural debido a la alimentación, las tradiciones de cada cultura y biológica por la sintomatología que puede presentar la enfermedad. El Cristian dice las dos. ¿Y nuestro amigo Sebas Delgado? Yo creo que es más lo cultural, lo social, también el medio en el que viven las personas. El medio, ¿no? El tema ecosistémico tiene mucho que ver, ¿no? De la disponibilidad de. A ver, sin duda yo creo que todos tienen razón. Y hoy la respuesta es que son las dos. Ya no puedo pensar más que los fenómenos de enfermedad sean solo de expresión biológica o de transmisión biológica, porque detrás de la transmisión biológica, detrás del cuadro clínico, detrás de esa identificación patogénica, hay o no hay una sociedad que es la que moldea la enfermedad. Unos costumbres, unos viajes, unos alimentos, unas tradiciones, unas religiones que te moldean o no la vida. Por supuesto que sí. Entonces es una relación de ida y vuelta. El uno le va impactando al otro. La biología también nos impacta. Por supuesto que nos impacta, porque resulta que hubo unas personas que fueron contagiadas, contaminadas, y sus cuadros clínicos fueron más que evidentes y terminaron falleciendo, ¿no? Quiere decir que todo lo que sucede en la vida social, de acuerdo, puede tener una contraparte biológica, orgánica. ¿Estamos claros con este punto, como para cerrar el día? Todo lo que suceda en sus vidas, lo que comes, el agua que tomas, el aire que respiras, el cuidado, el autocuidado, la relación con papá, con mamá, con la novia, todo tiene o no un correlato con la salud. Tiene. Antes se explicaba todo solo desde el patógeno, o todo solo desde la genética. Hoy sabemos que esos son componentes indispensables, pero no centrales. Es un juego más sistémico. ¿Estamos hasta aquí con lo que he dicho? Yo creería que con todo este acervo de este día, ustedes van a hacer una lectura muy buena de Martínez. Martínez siempre es bueno tener una clase introductoria como esta para que se entienda más el texto. ¿De acuerdo? Chicos, siendo ya pocos minutos para las 11, les deseo una buena semana. Lean Martínez, cualquier duda estoy a su orden, cualquier comentario, y nos estamos viendo el siguiente miércoles para abrir nuestra